Con 16 años a sus espaldas, el Instituto Cardiovascular del Hospital Clínico San Carlos ha sido pionero en gestión clínica en el Servicio Nacional de Salud. Cuenta su estructura con 3 servicios, 9 unidades funcionales y 2 unidades de referencia en cirugía cardíaca. Su director, Julián Pérez Villacastín, está hoy en Salud TV para darnos más detalles. Doctor, muy buenas. Muy buenas. El instituto es el mejor ejemplo de que la gestión clínica puede funcionar y además puede funcionar bien, ¿no? Eso creo yo, eso es lo que defendemos todos los que pertenecemos al instituto. Llevamos ya años ejerciendo una labor diferente porque trabajamos en equipo y estamos todos los días intentando aumentar precisamente ese sentimiento de equipo. ¿Y cuáles son las fórmulas para que todo esto funcione? ¿Se necesita toda la voluntad de los profesionales? ¿Se necesita también el apoyo por parte de la gerencia, del equipo gestor del hospital? Yo creo que ha tocado todos los puntos, porque por un lado hace falta la voluntad del profesional que se relaciona con el enfermo, es decir, todos los profesionales que colaboran en los distintos procesos. Después hace falta una estructura jerárquica, pero que sea una estructura que todo el mundo comparta. Y es fundamental el apoyo de las direcciones, fundamental, de la dirección del hospital, incluso de la dirección de la comunidad autónoma, de la consejería, y yo iría más, hasta más arriba si fuera posible. Porque se habla muchas veces de que en estos grandes hospitales, ¿no?, del Sistema Nacional de Salud, el hecho de establecer estas unidades tiene obstáculos extras, ¿no?, obstáculos añadidos muchas veces porque son estructuras muy rígidas y cuesta establecer algunos criterios de libertad, entre comillas, ¿no? Sí, el adaptarse a las situaciones, que es una de las partes fundamentales del éxito, no es fácil. Tiene que estar uno cambiando a lo mejor continuamente un poco las normas, ¿no? Pero efectivamente hay muchos obstáculos que empiezan la mayor parte de las veces más allá de las personas que compartimos el sentimiento del instituto, porque pequeños avances que nosotros los vemos fáciles, burocráticamente a veces se ven mucho más difíciles y esto nos limita. Tenemos la sensación de que podríamos ir más rápido, incluso más allá, y sin embargo estamos todavía un poco, diría yo, constreñidos. Vemos, está sobre la mesa un decreto de gestión clínica con el Ministerio. No sé si ha tenido oportunidad de profundizar un poco en él, pero a priori, ¿qué le parece? Y sobre todo, sí que se ha cuestionado que quizás es un decreto como muy general, que luego las comunidades se encargarán ya de poner un poco en la práctica, ¿no? Realmente no conozco en profundidad el decreto, pero lo que solemos comentar cuando hablamos de gestión clínica entre los responsables o los que participamos en la gestión clínica diaria es que muchas veces se hacen normas muy generales, lo entendemos, pero que si se ponen ya muchas posibles barreras a su desarrollo, que son distintas instituciones que lo tienen que aprobar en cada comunidad, las variaciones, etcétera, a nosotros nos gustaría tener la posibilidad de ejercer una gestión clínica más directa, con medidas valientes. Y esto es relativamente sencillo, tal y como lo proponemos, porque que se analicen los resultados. Hoy en día se puede medir prácticamente todo en medicina, resultados en salud, que son importantísimos, resultados económicos, que se midan, pero que nos dejen a los profesionales arriesgarnos a compartir precisamente las posibilidades de éxito, ¿no? Una de las cuestiones que se debate en este entorno de la gestión clínica es la necesidad del pago por objetivos, ¿no?, de alguna forma, de que se recompense esa labor extra que se puede hacer por parte de las unidades de gestión clínica. ¿Cómo valora esta posibilidad? Siempre se habla un poco de la recompensa económica. Yo no le voy a quitar valor a la recompensa económica, pero sí le puedo asegurar que no es lo más importante. Por ejemplo, en la gestión del Instituto Cardiovascular hay una pequeña parte del sueldo que es lo que se denomina productividad variable y que puede ser designada por el jefe de servicio, es designada por el jefe de servicio. Realmente la gente no trabaja por esto. Es cierto que si eso fuera un porcentaje más importante del sueldo, como sucede en otras entidades, pues podría a lo mejor tenerse en cuenta. Pero el hecho de sentirse parte de un grupo, el hecho de que se puedan tomar decisiones
en el instituto de premiar al que trabaja bien, pero no solo económicamente, se le puede premiar a lo mejor dándole la posibilidad de que desarrolle pues, sus ideas, su forma de trabajar, sus mejoras. Todo esto luego en el día a día es bastante más sencillo y no se puede resumir solo en un tema económico, ni muchísimo menos. En este sentido, otra de las controversias que también se han planteado es quién debe liderar estas unidades. Desde su experiencia, ¿cuáles son los requisitos que se necesitan, ¿no?, para liderarlas? Bueno, yo creo que el liderazgo va o está muy relacionado con las personas, es decir, hay personas que tienen capacidades de liderazgo, eso es lo primero, pero es verdad que esto es muy genérico. Si lo que me está preguntando es si lo tiene que liderar un médico o una enfermera o un profesional externo, yo le diría aquel que tenga la preparación necesaria. Es decir, en Estados Unidos una enfermera puede llegar a ser presidente de la American Heart Association. Si uno analiza su currículum, tiene los méritos suficientes. A nosotros yo creo que nos gustaría y nos encantaría que esto pudiera pasar aquí también, ¿eh? Y yo creo que hoy por hoy lo que sí yo defiendo es que la persona que vaya a liderar un proyecto de este tipo tiene que tener una buena preparación y arriesgarse a que sus resultados en un plazo determinado sean medidos, así de fácil. Fácil, pero luego Y no lo es difícil. tanto. Sí, de fácil y difícil. El instituto cuenta además con una consulta de alta resolución coordinada con atención primaria. ¿Es necesario establecer más esa coordinación y que sea real, ¿no?, como lo es en el instituto, entre primaria y especializada, sobre todo ahora que se habla tanto de las estrategias de pacientes crónicos, de ese cambio de paradigma, ¿no?, en el sistema? Sí, porque es verdad que hay muchos pacientes crónicos, pero luego en la práctica diaria esto es mucho más sencillo. Es decir, se trata de resolver el problema al paciente lo antes posible y de la mejor manera posible. Y para esto es para lo que necesitamos estas herramientas de gestión que nosotros podamos organizar, aunque sea romper un poco los cánones establecidos. Uno de los problemas que vemos todos los días es la cantidad de, por ejemplo, pruebas innecesarias que muchas veces se van haciendo por protocolos que necesitan ser revisados. Esta valentía para revisar estos protocolos, para ser capaz de romper un poco, digamos, con la costumbre establecida, es lo que hace que la gestión clínica pueda avanzar y que la atención clínica a los pacientes sea mucho más ágil y los resultados mejores, que es lo que queremos, en todos los términos. Usted ha formado parte del Comité de Acreditación de la Sociedad Europea de Cardiología. Últimamente se habla con la aparición también de nuevos hospitales, de nuevos centros, de si hay necesidad de que haya de todo en todos sitios, esa concentración, ¿no?, de la que se habla, recientemente hablaba también en el entorno europeo de este tema en España. ¿Qué opinión le merece esta cuestión? Yo creo que es una cuestión fundamental y además yo creo que hay que entenderla bien, porque a veces no somos capaces de explicarlo. Comprendemos que todo el mundo quiera tener una atención médica cercana. Esto es fundamental, porque así el ciudadano, antes de ser paciente, todos nos sentimos protegidos. Esto está bien, pero llegado a un punto hay una serie de procesos que son complicados y para los cuales se necesita una especialización determinada. Especialización por parte de los médicos, por parte de la enfermería, por parte de las auxiliares, del personal que atiende a esos pacientes. Eso se adquiere con un número suficiente de pacientes tratados. Todas las estadísticas y los datos que han analizado esos aspectos coinciden prácticamente en que es muy importante tener un mínimo número de pacientes tratados para que las cosas se hagan mejor. Y esto lo entiende cualquiera. ¿Qué sucede? Que si a usted le comentan que hay un hospital al lado de su casa que es exactamente igual que el que está a 50 kilómetros de su casa, usted va a elegir el que está al lado de su casa, por supuesto, mucho más cómodo para usted, para las familias, etc. Si a usted le presentan los resultados y le dicen, mire, es que aquí se están atendiendo 5 pacientes con estas características, en este hospital 100 pacientes con estas características, los resultados son estos y son estos, cualquiera tiene capacidad de elegir. Entonces, el silogismo es muy sencillo, cuantos más pacientes se traten bien protocolizados y bien tratados, es más eficiente el servicio que se presta desde todos los puntos de vista,
empezando por los resultados en salud. Si eso es así, hay que concentrar la actividad. No nos podemos permitir que se estén abriendo unidades, entre comillas, especializadas, que son ineficientes porque están tratando muy pocos pacientes. Ineficientes desde todos los puntos de vista, ya no solo desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista de resultados en salud. Y esto es lo que yo creo que cualquier persona entiende. Y es lo que tenemos que explicar mejor. El problema es quién le pone el cascabel al gato, ¿no? Porque si en algún momento hubiera que retroceder, ahí es donde está la complicación, ¿no? Bueno, el cascabel al gato lo tienen que poner las personas que dirigen los sistemas de salud. Es decir, lo que no pueden decir es, pónganse ustedes de acuerdo. Porque esto es como en cualquier otro ámbito. Le podría poner muchos ejemplos, pero serían todos igual de sencillos. No, tiene que haber alguien que analice la situación. Hay muchos expertos hoy en día en salud, pero lo importante es no solo el análisis del problema, en el cual coinciden casi todos, sino en que hay que tomar medidas. Y hay que transmitirlas a la población. Y la población entiende perfectamente, si usted le habla de resultados en salud, que si se hace esto es por su bien y que si va a tener el centro de referencia a 50 kilómetros, pero los resultados son extraordinarios, va a preferir irse ahí que a otro sitio que va a tener dudas. Es decir, no en todos los sitios. Por desgracia se hacen las cosas igual, aunque estemos oyendo este mensaje continuamente. Esto no es cierto. Pasamos del ámbito de la gestión al ámbito de la atención, de la práctica clínica, porque además de gestor es especialista en arritmias. ¿En cómo ha avanzado en los últimos años este campo? Las arritmias son, dicen los médicos, incluso los cardiólogos, que son complicadas. Me parece que son bastante más sencillas que la gestión. Pero realmente hemos tenido unos avances extraordinarios, porque cualquiera que lleve más de 20 o 25 años en este campo ha pasado de ver a los pacientes que tenían arritmias muchas veces que les podían costar la vida y que uno podía hacer muy poco, a ser capaz de poder curarlas hoy en día. Y esto ha mejorado no solo el pronóstico, la supervivencia, sino la calidad de vida de las personas. Esto ha sido fantástico, los desarrollos que hemos tenido. Hablamos de curación, no de cronificar, ¿no? Hablamos de curación. Sí, sí, es increíble, porque uno puede nacer con arritmias que son congénitas o incluso que las puede adquirir a lo largo de su vida y que son pequeños trastornos eléctricos del corazón que hoy en día podemos, no con pastillas, porque con pastillas realmente la mayor parte de las veces o con medicamentos se puede cronificar, pero no curar, excepto, digamos, las infecciones. Pero podemos introducir unos pequeños cables dentro del corazón, localizar exactamente dónde está la anomalía y solucionarla. Y esto supone que efectivamente personas que han estado sufriendo, por ejemplo, taquicardias que les alteraban mucho la calidad de vida y le ponían en peligro, incluso en algunos casos su vida, pasen a ser personas completamente normales, curadas, olvidado el problema. Una de las dificultades, ¿no?, de las arritmias es que muchas veces no tiene unos síntomas y mucha de la población no está diagnosticada hasta que no hay un síntoma muy claro, ¿no? Sí, hay las arritmias, claro, hay tantos tipos de arritmias, pero la arritmia más frecuente es una arritmia que se llama fibrilación auricular. Y que esto hace que una parte del corazón, la parte de arriba, realmente no se active de una forma organizada, sino que es un caos eléctrico. Y lo cierto es que hay personas que sienten mucho el corazón y otras que no notan nada del corazón. Y esta arritmia es bastante traicionera. Y en un estudio reciente, por ejemplo, en España, hemos visto que casi la tiene un 4-5% de la población. Es decir, que podemos estar hablando de 1 millón de personas en España sufriendo fibrilación auricular. Y algunas personas no lo notan. Y es traicionera, decía, porque puede facilitar el que se formen coágulos, porque la sangre se remansa en el interior del corazón y de repente un coágulo pequeñito sale disparado y si tenemos mala suerte y va al cerebro, pues nos puede dejar paralíticos, ¿no?, hemipléjicos, como decimos nosotros. Entonces, sí, afortunadamente cada vez todo el mundo está ya mucho más pendiente de estas cuestiones. Entonces, cuando alguien va a la farmacia y le toman el pulso y es irregular, ya inmediatamente le refieren al médico para que le haga un electrocardiograma. Y esto está mejorando mucho
en nuestro país. En este caso en concreto de la fibrilación auricular y su relación con los ictus, con los eventos cerebrovasculares, en los últimos tiempos hemos asistido a la aparición de los nuevos anticoagulantes orales, que ya casi no son tan nuevos, pero Sí. a los anticoagulantes orales que ya no son los clásicos. Un poco, ¿qué puerta ha abierto estos nuevos fármacos? Bueno, esto ha sido fantástico porque llevábamos un montón de años con el medicamento clásico, que es el anticoagulante clásico, que ha salvado muchas vidas, pero necesitábamos medicamentos nuevos y los anticoagulantes que llamamos directos, porque efectivamente ya llevan varios años en el mercado, pues han cambiado un poco el panorama por completo, porque primero es mucho más cómodo para los pacientes, sabemos que tienen menos efectos secundarios cuando se utilizan apropiadamente y menos efectos secundarios a veces que son tremendos, ¿no? Como por ejemplo las hemorragias cerebrales. Está claro que estos medicamentos producen menos hemorragias cerebrales, ¿no? Entonces ha sido pues una bendición para muchos pacientes y para el sistema médico que nos encontramos, que tenemos en nuestras manos más herramientas para poder prevenir esto que llamamos las embolias, ¿no? Y que es tan tremendo. Desde las asociaciones de pacientes anticoagulados se reclama un poco igualdad o equidad en el acceso a estos fármacos, porque sí que se están viendo pues, que no llegan igual, ¿no? Dependiendo de en qué hospital se atienda al paciente, incluso centro de salud, porque en algunas comunidades los médicos de atención primaria no tienen posibilidades de prescripción. ¿Cómo se ve este tema desde el punto de vista de la práctica clínica? Este tema que está también relacionado con la gestión, porque a uno le gustaría que no hubiera desigualdades. Es decir, no puede ser que porque un paciente viva en un sitio tenga algo que le favorezca cuando estemos todos dentro del mismo país y teóricamente todo el mundo lo dice, pero luego en la práctica efectivamente esto no es así, ¿no? Entonces hay dos cosas. Por un lado, la cautela que hay que tener con los nuevos medicamentos en su desarrollo clínico. Es muy fácil que salga un medicamento al mercado, ha pasado una serie de barreras, pero donde se va a ver realmente la eficiencia y la seguridad de ese fármaco es en la práctica clínica. Y ahora cada vez hay más posibilidades de recoger datos que antes ni soñábamos. Ahora se puede hablar de millones de datos de pacientes, ¿no? Hay que ser cauto y hay que a veces no correr tanto como al paciente le gustaría correr. Pero ahí está un poco el saber hacer del sistema sanitario y de los médicos fundamentalmente, ¿no? Y en ese sentido yo soy relativamente conservador, hay que ir piano a piano para ver un poco los resultados. Pero desde el otro punto de vista, cuando ya vemos que algo funciona, esto debiera ser igual de fácil para todos los pacientes. Volviendo al tema anterior, no puede ser que una línea comunitaria separe unos beneficios de otros, o una línea ni siquiera comunitaria, sino un centro de salud. Pues doctor Pérez Villacastín, muchísimas gracias por haber estado en Salud TV y habernos hecho ese amplio panorama, ¿no? Tanto de la gestión como desde el punto de vista de la práctica clínica en la salud. Muchas gracias a ustedes.